Chiquillos lindos, buenas tardes a todos los presentes. Hoy día es el día en que cerramos la unidad 1 y donde además vamos a pegar una revisadita a los foros, ¿ya? Con la intención de que resolvamos todas las dudas que pudieran tener relacionadas con la materia, ¿ya? Vamos a partir con el foro del Programa Nacional de Inmunización, que hubo un mensaje que no me acuerdo quién lo hizo, que hablaba ¿dónde está? Fue uno de los últimos que leí, que hablaba de la obligación o no obligación a las personas de vacunarse. ¿Se acuerdan, Valeria, Alejandro? Consulta. Dice, profesora, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. El PNI o el Programa Nacional de Inmunización, ¿vendría siendo obligatorio o es voluntario? Ya que hay personas que por sus creencias o por otros motivos no les gusta ponerle vacunas a sus hijos. Esa era la pregunta y de alguna manera el comentario. Y yo prefiero aclarárselos a todos para que tengamos todos claridad de lo que estamos diciendo y de lo que estamos hablando. Voy a partir explicando primero que todas las enfermedades prevenibles, ¿ya? Pueden causar, como muchos de ustedes lo tuvieron muy claro, muerte, ¿no es cierto?, prematura, o podrían causar también algún grado de compromiso, digamos, de invalidez o algún tipo de compromiso de ese estilo, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros pensamos en eso y si nosotros además pensamos en lo que está pasando ahora, ¿ya? Ustedes se van a preguntar además si, por ejemplo, yo dijera que para el coronavirus la vacuna es voluntaria. ¿Qué creen ustedes que podría pasar? ¿Qué pasaría con, con esa, digamos, premisa? Si yo dijera que para el coronavirus la vacuna es voluntaria. Tienen todo lo que está pasando actualmente. ¿Quién me levanta la manito? ¿Alguien? Profe, yo no puedo levantar la mano, pero supongo que muchos no se vacunarían. Nadie se vacunaría probablemente, Claro, ¿cierto? ¿Y qué sí. pasaría con la enfermedad y el avance que tendría esa enfermedad en nuestro país? ¿Qué creen ustedes? Sería un avance exponencial, profe. Exponencial. En este caso, que es súper claro y contingente, lo podemos ver claramente. Si yo dejara a libertad de la gente que se vacune o no se vacune, ¿ya? Lo más probable es que esa enfermedad que en este momento está causando tantas muertes, que está causando tantos problemas y estamos todos encerrados, digamos, en nuestras casas por eso, no terminaría nunca de controlarse. Ahora, voy a ir un poquito más allá. ¿Cuáles serían las creencias que pudiéramos nosotros considerar para no vacunar a un niño o a una persona? ¿Hay alguna creencia que tenga alguna base importante que me diga, sí, en realidad yo no podría vacunar a este niño porque X cosa? ¿Alguien conoce alguna? Valeria. Por tener antecedentes de... perdón, se me olvidó. Luis. Que el paciente fuera alérgico a algún componente de la vacuna. Ya, pero ojo, eso no es una creencia, eso es un Ah, no, hecho. pero ya. Estamos hablando de creencias. Una ¿Alguien más? creencia, una creencia es El que dicen que veganismo. el mercurio que tiene la vacuna, que puede causar, ¿cómo se llama?, autismo. Apareció José Wingo. ¿Cómo está José? Bien, un poco cansado, pero acá estamos. Ya, José dice algo que es súper importante, que muchas personas dicen, ¿no es cierto?, que el mercurio, que el timerosal, que no sé qué, que causan autismo. ¿Alguien tiene claridad respecto a esa creencia? Porque esa es una creencia, no es un hecho, es una creencia. ¿Alguien todavía cree que es así? Luchito.
No, profe, yo encuentro que no es así. Que no es así. ¿Por qué? ¿Qué sabe usted? ¿O qué, hay alguien que sepa algo al respecto de eso? Bueno, para que se realice una vacuna antes se tiene que hacer investigación y pruebas, entonces no va a ser algo que van a hacer mal para perjudicar a la población, sino que va en un bien a la población. Entonces no les Exactamente. convendría realizar una vacuna para que la población se te enferme y así no tener producción, porque al fin y al cabo todo termina en la producción del ser humano. Eso. Bien, Luchito. A ver, chiquillos, ¿saben ustedes de dónde nace esa creencia? Esa relación que se hace entre el timerosal o el mercurio con las vacunas. ¿Saben de dónde nace o no? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. Les voy a abrir los ojitos a todos. Ya, les voy a contar, chiquillos. Antiguamente, estoy hablando así en el año 1800, cuando se empezaron a crear las vacunas, efectivamente se utilizaba el mercurio, ya en muy pequeñas dosis, muy mínimas dosis, como estabilizante para las vacunas. Con el tiempo se empezaron a usar otros químicos, digamos, otros productos químicos para estabilizar la vacuna, para como vehículo de transporte, ¿ya? Y en algún minuto cuando se empezó a hablar de que el mercurio era, bueno, todos sabemos que el mercurio es veneno, ¿no es cierto?, entre comillas, y que produce ciertos problemas, se empezó a un poco por ignorancia de la gente, más que por cosas ciertas, digamos, no por estudios ni mucho menos, sino que por ignorancia de la gente empezó a pensar que las vacunas eran dañinas para las personas. También hay una discusión económica que en nuestro país no se da, porque aquí ustedes saben que las vacunas no se cobran, ya las que son del Programa Nacional de Inmunización no se cobran. Por lo tanto, la parte económica, por lo menos en nuestro país, queda totalmente afuera, pero se hablaba, ¿no es cierto?, de la parte económica, del mercurio, del timerosal, de una serie de elementos, y hubo alguien que encontró que consideró, un médico de hecho, que consideró que era mejor, era un buen negocio que la gente no se vacunara. Por lo tanto, hizo o creó un estudio, entre comillas, lo voy a plantear, que básicamente era falso y que hacía una relación entre el mercurio, el timerosal y la presencia de autismo en los niños, ¿ya? Ese estudio, claro, salió en una revista muy prestigiosa y se tomó como cierto hasta que hace unos años atrás, 10, 15 años atrás, un grupo de científicos, ¿no es cierto?, que se dedicaba a esto de la inmunidad y todo, hizo todo un macro estudio y encontró que efectivamente los datos que mostraba este caballero eran totalmente falsos. Por lo tanto, desde ese momento en que se publicó ese estudio, y creo que fue en la revista, no me acuerdo si fue en Science o en Lancet, una de las dos, eh, se empezaron a crear estos grupos antivacunas, ¿no es cierto?, que todos nosotros conocemos, y que empezaron a decir y repetir como loritos que el mercurio, que el timerosal, que no sé qué, que todas las vacunas producen autismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los datos ciertos que nosotros tenemos ahora? Las vacunas en este momento prácticamente no utilizan mercurio ni timerosal. El timerosal es un derivado del mercurio, ¿ya? Para su estabilización ni para digamos, para hacerlas más eficientes. No existe, o lo que existe, digamos, son trazas muy mínimas que son dosis casi atómicas de mercurio y de timerosal, por lo tanto, el hecho de que hayan cantidades importantes de mercurio en las vacunas es falso. Por lo tanto, sí, y les voy a dar un ejemplo que es súper claro. ¿Cuántos de ustedes comen pescado en lata, por ejemplo? Levántenme la mano. ¿Cuántos de los que están aquí comen pescado en lata?
Ya, la Valeria come, tengo 3 manitos arriba. ¿Alguien más come? 4 manitos arriba. 5, 1, 2, 3, ya. Muchos de ustedes comen pescado en lata, ¿cierto? El pescado en lata tiene, yo diría que, no sé, unas 100 veces más mercurio que lo que te podría llegar a tener una vacuna. Por lo tanto, esa relación entre el mercurio y el autismo, producto de las vacunas, ya es tan falsa como eso. De hecho, una de las indicaciones que se les da a las mujeres embarazadas es que justamente no coman pescado en lata porque trae mucho más mercurio que un pescado normal y eso puede llegar a producir problemas al feto que trae, digamos, viene en su guatita, ¿ya? Por lo tanto, esa relación, como yo les explicaba, de las vacunas con el mercurio y el autismo es tan falsa como decir que las vacunas son parte del plan del nuevo orden mundial y que les van a poner un chip y no sé qué y no sé cuánto, ¿ya? Todas esas cosas ustedes las van a encontrar, son creencias que la gente tiene porque las ve en internet, porque las ve, no sé, pues las vio en YouTube, porque alguien le contó y lamentablemente estamos llenos de muchas de esas situaciones que no nos ayudan mucho con el tema de las vacunas. Dicho eso, vuelvo a preguntar, ¿hay algún hecho, ahora estoy hablando de hechos, que sea un real impedimento para vacunar? Hay uno solo. O dos, digamos, pero son como parte de lo mismo. ¿Quién me puede contar ese hecho que es el único que nosotros podríamos considerar no vacunar a ese niño? A ver, de las manitos levantadas tengo a la Natalie. Natalie, ¿cuál es el único hecho que te podría impedir vacunar a un niño? Natalie, ¿estás ahí? Ya, no está la Natalie. ¿Quién más tengo aquí? Manitos arriba. Luchito. Valeria. Valeria, ¿cuál es el único hecho? Bueno, como dijeron mis compañeros, la alergia hacia un componente de la vacuna. Es el único, ¿ya? Incluso si ustedes se fijaron en la guía, yo les pongo que aunque el niño esté resfriado, se puede vacunar perfectamente, ¿ya? Lo único que nosotros podríamos tener cuidado y que es una contraindicación temporal es que el niño esté cursando con alguna enfermedad aguda que haga fiebre, ¿ya? En ese caso, esa vacuna se aplaza, pero no se suspende. Por lo tanto, si nosotros pensamos que el vacunar a la población es parte del bien común, ya estamos apelando a un bien superior, ¿qué creen ustedes? ¿Podría ser voluntaria la vacunación? No, profe. Catalina, ¿qué crees tú? ¿Cuál sería tu argumento para decirle a una mamá, sabe que esto no puede ser voluntario? No, es que yo creo que soy antivacuna porque el timerosal, que no sé qué, el mercurio. ¿Qué le dirías tú a esa mamá? Le trataría de explicar de la forma con la que ella puede entender con palabras simples qué es lo mejor para su hijo, qué es lo mejor para su familia, para el país igual, que no le hace nada. ¿Sí? Trataría de explicarle el bien mayor, a largo plazo también, un montón de cosas. Ya, qué bueno que hayan logrado entender esa relación. Ahora, les voy a contar que en la legalidad chilena existe dentro del Código Sanitario, no me acuerdo si es el Código Sanitario o el Código Penal tiene un artículo que se refiere a los peligros hacia la salud pública, ¿ya? Y uno de las jurisprudencias, o sea, de lo que dice la ley, de lo que se ha hecho, de las decisiones que se han tomado en los juicios, es que las vacunas sí tienen que ponerse a los niños, incluso si hay alguna mamá que se niega a poner la vacuna o qué sé yo, se le hace todo un seguimiento, se le hace una consejería y al final si no quiere, digamos, el director del centro de salud donde se atiende a esa mamá puede llevarla a juicio y obligarla de alguna manera a vacunar a los niños. ¿Ya? Hay varios casos al respecto, incluso hay familias enteras que se han arrancado
Miren lo que estoy diciendo, o sea, se han arrancado para no vacunar a los niños porque son antivacunas, porque el timerosal, porque el mercurio, bla, 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 bla. Cuando ustedes conversan con esta gente, la verdad es que no se encuentran con muchos argumentos válidos, científicos, digamos, con cosas de peso, que a ustedes les puedan decir que efectivamente ustedes pudieran pensar en no poner esa vacuna. ¿Dudas con respecto a esta primera pregunta, chiquillos lindos? No, profe. Alguien me levantó la manito. Yo, Luis, profe, dígame, respecto al consentimiento informado, ¿ya? eso se le, no sé, a ver, ¿cómo decirlo? Si ¿Se requiere puede negar consentimiento informado, si el paciente de verdad no quiere vacunarse de verdad, hay que llevarlo a un juicio por la salud pública? debiera ser, Ajá. debiera ser. Es como lo que está pasando ahora, Luis. Tú, no sé si tú has visto en las noticias o en alguna parte que la gente que sale sin permiso o los que son positivos y no respetan la cuarentena, se los llevan presos, porque así es la ley. O sea, imagínate que de una meningitis se pueden morir muchos niños. De una tuberculosis no vas a contagiar a una persona, vas a contagiar a 15. Si no te vacunas, si te contagias. Entonces, el riesgo es mucho mayor que vacunarse. ¿Ya? Claro, profe. Gracias. Esteban, Yo tengo la misma duda con lo que dijo el Luis, pero yo le he entendido de que al paciente se le hace firmar un documento legal donde se respalda en el caso de que se llega a infectar o contagiar de X enfermedad. ojo con eso. Hay un respaldo sobre eso. Tenía entendido eso yo, pero que se vaya a juicio de una, ¿exactamente es así o cómo se...? Porque que se vayan así de una a juicio es como, no sé, muy drástico, creo yo. Creo que primero se debe hacer como una firma de un documento legal, como de respaldo más que nada, ¿o no? Esteban, te voy a responder al tiro. Ese documento, ya que en realidad no tiene ninguna validez legal, es como para decir, en realidad nosotros le dijimos que se tenía que vacunar, pero ella no quiso vacunarse. Eso en el fondo lo único que hace es decir, pucha, el pobre Cefam hizo todo lo posible, pero la señora no quiere vacunarse. Y en el fondo ese es un respaldo para el centro, ¿ya? Pero eso no te resguarda la salud pública, porque si la persona no se vacuna, ¿qué haces con esa persona? ¿La aíslas? ¿La mandas a una isla solo? ¿Qué haces si va a andar propagando enfermedad? Imagínate, te lo voy a poner de la siguiente manera. Si tú con esta patología que está, digamos, tan, ¿cómo se llama esto? En la palestra en este momento. Si tú eres un coronavirus positivo, ¿ya? Y tú sabes que eres coronavirus positivo, y sabes que tienes que usar mascarilla, lavarte las manos, aislarte, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, pero tú te sientes bien, y es lo que ha pasado con hartas personas que han salido en las noticias, y tú te vas al supermercado a comprar, ¿ya? Probablemente tú, como coronavirus positivo, no te vas a morir de coronavirus, pero sí en tu recorrido que hiciste por no querer guardar la cuarentena, por no usar mascarilla, por no lavarte las manos, contagiaste a 20 personas. De esas 20 personas, 10 fallecieron. ¿Cuál es el costo de eso, Esteban? ¿Es un costo que podemos asumir que fallezcan tantas personas por una que fue irresponsable? Esteban, Claro, en ese ámbito sí, ya. sí, pues, sí correspondería. Lo que pasa es que aquí tú estás viendo que el coronavirus es una enfermedad que en estos momentos está recién empezando la No, no, vacunación, no, por lo tanto, no hablaba de espera un coronavirus, poquito, solamente Esteban. hablaba en general. Por eso, pero espérame un poquito. Es que ahí es donde la gente pierde un poquito el foco, ¿ya? En este caso, el ejemplo que yo les di es como súper claro porque estamos viendo cómo la gente se muere, ¿ya? Pero si tú te remontas hace 30 o 40 años atrás, la gente se moría de tuberculosis de una manera impresionante, era igual prácticamente que el coronavirus. Ahora, si tú en este momento ves, prácticamente ya no hay tuberculosis, ¿pero por qué? Porque se ha mantenido una vacunación importante. Entonces, la sensación de seguridad que hay es
Ya no importa que no se vacune, total, hay poco tuberculosis. ¿Me sigues, Esteban, a dónde voy o no? Entonces, ¿qué va a Sí, pasar? Si hay 10 o 20 o 30 que dicen lo mismo, no, no importa, total, que no se vacune, si total la tuberculosis ya está controlada. Bueno, en este momento, justamente por ese comportamiento de los profesionales de salud, es que la tuberculosis vuelve a ser una patología que está, digamos, es endémica. Nosotros estábamos en el umbral de erradicación de la tuberculosis al año 2000, estábamos prácticamente sin tuberculosis en el país. Y ahora, de nuevo, tenemos la tuberculosis como una patología endémica. ¿Ya? Cuando hay, cuando se ha vacunado por mucho tiempo a las personas por estas patologías que ya prácticamente no se ven, o sea, ustedes, yo creo que ninguno de ustedes ha visto un caso sarampión, ¿ya? Pero cuando antiguamente el sarampión era de todos los días y todos los días se morían niños y todos los días pasaba algo, ahí sí se ve claramente que es una urgencia y que es importante. Pero cuando en este momento ya el sarampión prácticamente no existe, lo que ocurre es que mucha gente dice, no importa, si total el sarampión ya prácticamente no hay. No importa que no se vacune, que fue un poco lo que pasó en Alemania y donde tuvieron un problema gigantesco después porque se les morían los niños de un día para otro. ¿Ya? Entonces, este documento es efectivo, que se les hace firmar un documento donde se les dice que los riesgos, bla, 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 y se le puede, digamos, puede quedar ahí digamos, el seguimiento. Pero si en un mismo CEFAM tengo 10 personas que firman el documento, ¿cuál es el riesgo, Esteban? ¿Estás por ahí? sí. Eh, sería propagar la enfermedad, pues. Básicamente ese riesgo a la población, a lo que es el paciente, eso, lo que se entorna. Ya. O sea, ¿te das cuenta, no? María Ignacia. María Ignacia. Profe, y en este caso del coronavirus, ¿qué justifica que la vacuna sea voluntaria? Lo que pasa es que la vacuna es voluntaria porque, y aquí entramos ya en otro tema, porque esta vacuna, como yo le explicaba por ahí a Sergio, me acuerdo yo que le di esa explicación y algunos de ustedes pueden que lo hayan leído, es una vacuna que está, de partida no es parte del plan nacional, ¿ya? Y es una vacuna que está aprobada en términos de emergencia. Por lo tanto, solo se va a vacunar a la gente que realmente lo necesite para poder, digamos, frenar un poco la pandemia. Pero no es una vacuna que tenga todas las aprobaciones y todos los permisos habidos y por haber, sino que es una vacuna que se considera segura, ¿ya? Y que se puede usar como una medida de emergencia para poder, digamos, parar un poco el tema del coronavirus. Esa es la razón, María Ignacia, de que no sea obligatoria en este momento. Angélica, no, la Valeria estaba antes. Valeria. Mi pregunta es que yo leí en la información que usted mandó que no había problema con realizar múltiples vacunaciones. Sin Exacto. embargo, en la del COVID se requiere una cantidad de días para aplicar luego anterior la vacuna de la influenza. Entonces yo quería preguntar si este era un caso excepcional o si hay varios casos similares. Valeria, es un poco por lo mismo que le contesté a María Ignacia. La vacuna del COVID en este momento es una vacuna que está todavía en estudio, ¿ya? Está aprobada para el uso humano porque tiene un margen suficiente para poder, digamos, utilizarla de manera segura, pero esa vacuna todavía falta poder probar que no tenga incompatibilidad con las otras vacunas, que se pueda administrar a todo tipo de población, que, en fin, qué sé yo. Esa es la razón, Valeria, de por qué se hacen ciertos resguardos con esta vacuna, porque es una vacuna particular. De hecho, la del laboratorio Pfizer es una vacuna de un mecanismo nuevo, completamente nuevo, que recién se está empezando a estudiar cómo funciona este mecanismo nuevo con el ARN mensajero, que es un mecanismo totalmente distinto a las otras vacunas que nosotros tenemos en este momento. Valeria, ¿te contesté? Sí, muchas gracias. Angélica.
Profe, ¿qué pasa en el caso de los que se han visto ahora, como en las redes sociales, como en las noticias, de las personas que van a ser inyectadas con la vacuna del COVID, pero no se la administra como corresponde? O sea, se le ve que lo inyectan todo, pero no le meten la vacuna hacia su cuerpo y después eso llega y se elimina. Y se supone que en la vacuna, cuando no está la temperatura, se puede activar el virus. ¿Qué pasa Angélica, en me ese caso? dejaste con la pregunta, porque la verdad es que no he visto detalles de eso. Bueno, en realidad yo no veo noticias, pero no he tenido ese tipo de informes. Es muy difícil que, digamos, quieras administrar la vacuna y como que no la administres, eso como que no me cuadra, porque si la vacuna COVID se administra por punción intramuscular en el brazo. Por lo tanto, si vas a pinchar a alguien, no veo por qué no podrías inyectar la vacuna. Entonces eso me quedo como dando vueltas. Ahora, ojo, les vuelvo a decir, como a muchos de ustedes les dije, ojo con lo que ven en las redes sociales, ¿ya? No siempre es tan real como lo que ustedes creen. Angélica, Sí, profe. ¿ya? ¿Más Ya. dudas? ¿Relación a la vacuna o las vacunas? La gratuidad también fue otra pregunta que salió mucho por ahí. La gratuidad es para el Programa Nacional de Inmunización, o sea, lo que está en el calendario de inmunización, ¿de acuerdo? Y la gratuidad no es solo para personas chilenas, sino que para cualquier persona extranjera que se quiera vacunar y que esté con residencia en Chile. ¿Por qué? Porque igual están dando vuelta, igual pueden propagar los bichos, igual digamos, pueden ser un riesgo para el resto de la población. ¿Ya? Más dudas. En relación al tema del Programa Nacional de Inmunización, ¿estamos ok, chiquillos? Les recomiendo que le echen una miradita a las opiniones, hoy me salí, a las opiniones que pusieron sus compañeros para que puedan también ir resolviendo seguramente algunas dudas que puedan tener en el camino. Vamos con el otro programa, las normas PENAC. De las normas PENAC hubo hartas preguntas bastante interesantes. De hecho, ahí una compañera dejó el recetario Años Dorados, que es bueno que lo tengan para que lo puedan ocupar. Y a ver si hay alguna pregunta por aquí. Parece que de este no había mucha pregunta, esto estaba como claro. En relación al... ya me acordé cuál que era lo que teníamos que explicar acá. En relación al PENAC, que muchos sienten o piensan, y les va a pasar con muchos programas estatales, que es insuficiente lo que se entrega, o es insuficiente el monto en dinero, o es insuficiente la cantidad de leche que se les da a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, chiquillos, existe lo que se llama el alcance de la medida, ¿ya? O digamos, y que sea beneficioso en términos del costo y del beneficio. El PENAC particularmente es un programa que nació, como ustedes tienen que haberlo visto en los videos, desde el momento en que había mucha desnutrición en Chile y que había que, de alguna manera, ayudar a esas personas para que no estuvieran desnutridas y poder recuperar esos niños y no se nos murieran de desnutrición. Si ustedes piensan en nuestra época actual, y quiero que alguien me levante la manito y me conteste, ¿cuál es el mayor problema nutricional que tenemos? ¿Será la desnutrición? Sobrepeso. El sobrepeso, la obesidad. Valeria, ¿cierto? Sí, justo eso. Ya. Entonces, teniendo claro eso, entendemos que ya no es necesario que todos los niños o que, digamos, se les entregue gran cantidad de producto porque ya la desnutrición no es un problema importante, ¿ya? Por lo tanto, este beneficio que nació desde ese origen, digamos, de paliar la desnutrición, en este momento lo que hace es simplemente ser un complemento.
¿Por qué es un complemento? Porque se ha detectado que la calidad de la alimentación en los niños es muy mala, ¿ya? Por lo tanto, con estos complementos, que no es lo mismo que un suplemento, ¿ya? El complemento lo que hace es entregar aquellos nutrientes que probablemente no están recibiendo por la dieta normal que tienen y no necesariamente porque tengan obesidad o sobrepeso. O sea, porque no necesariamente porque tengan desnutrición. ¿De acuerdo? Ahora, existe todavía en algunos lugares niños con desnutrición o con riesgo de desnutrir. A esos niños particularmente se les entrega además un complemento que es un poco mayor, ¿ya? O sea, no es solo la leche, sino que también se les entrega un elemento que se llama misopita, que es como una sopa puré, ¿no es cierto?, que es fortificada, que tiene varios beneficios igual, y a las madres también se les entrega 1 kilo de arroz, leche, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto va a depender del estado nutricional. Pregunta del millón para el público presente. ¿Qué pasaría si yo quisiera entregarles toda la leche a todos los niños de este país y de manera gratuita? ¿Qué pasaría? Piensen desde el ámbito de la como política pública. Si yo dijera, como si yo fuera presidente el día de mañana y dijera, todos los niños de este país van a tener 5 kilos de leche al mes, estoy inventando, todos los meses, ¿qué pasaría? Valeria. Pienso que las madres no darían lactancia a sus hijos. Ya, esa es una cosa. Ya, ¿qué más pasaría? Luis. Que se podría, o sea, se prestaría para mala práctica el hecho de que todos tuvieran leche porque puede haber un porcentaje de la población que de verdad no lo necesita. Ya, ese es un buen aspecto. Puede que haya un porcentaje de la población que no lo necesite. Javiera. Pienso que esto sería un gran decaimiento al nivel de las reservas que tiene el gobierno en referencia a la salud, porque si todos tuviéramos 5 kilos de leche, yo creo que lo que ellos tienen de reserva en el gobierno caería mucho, porque no estamos contando que solamente nosotros que somos chilenos, sino que también con los extranjeros. Entonces habría un decaimiento a nivel económico. Ya, o sea, hay un tema de costo asociado, ¿cierto? O sea, yo puedo favorecer a toda la población, pero ¿cuánto tiempo podría yo favorecer a toda la población con 5 kilos de leche mensuales? Un mes. Un mes, ¿cierto? O sea, no me alcanza. Por lo tanto, tenemos que de alguna manera optimizar ese recurso. Y ese recurso se optimiza haciendo algunos filtros. Y ese tipo de filtros, por ejemplo, en el PENAC, corresponde a el estado nutricional y que además pertenezcan al, sistema público de salud y que además hay un tema de edad y hay un tema de, podría también haber un tema socioeconómico de por medio. ¿Me entienden o no? Por lo tanto, eso mismo ocurre con el estipendio, ocurre en el caso de las vacunas no porque es un bien mayor. Y en el caso de las vacunas no se da esa situación porque el costo de la cantidad de personas que podrían morir por las enfermedades que pueden ser prevenibles, ¿ya? Y el costo de atender esa cantidad de pacientes con esas enfermedades prevenibles es mucho mayor que hacer toda la inversión en el aparataje de vacunas. ¿Se entendió, chiquillos? Hay un tema de optimización de recursos. Por lo tanto, cuando ustedes piensan, no, es que esto debería ser para todos, no, es que esto es muy poco, no, es que esto no sé qué. Hay varios aspectos y uno de los más importantes tiene que ver con lo económico. Como decía Luis, también estamos favoreciendo, eso es cuando uno favorece por igualdad, ya, ojo, que es para todos iguales, parejito, aquí estamos hablando del concepto de igualdad y equidad. Si yo favorezco a todos por igual, lo más probable es que haya gente que no lo necesita, ¿ya? Y estoy perdiendo recursos, y hay gente que necesita más o, hay una diferencia. En cambio, si yo digo, voy a favorecer a los que realmente lo necesitan por igual, ¿ya? O sea, le voy a dar más al que tiene menos y le voy a dar menos al que tiene más, eso es equidad.
¿Me entienden? O sea, no es lo mismo hacer todo igual para todos que, digamos, hacer una diferenciación de alguna manera, porque si no, económicamente es inviable. Yo no puedo entregarle 5 kilos de leche a todos los niños de este país, sean extranjeros, estén de vacaciones, no sé, lo que se les ocurra, porque no me va a dar el presupuesto nacional, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que hacer algún tipo de filtro y en el caso del PENAC, tiene que ver con la edad y con el estado nutricional y si pertenecen a FONASA o no pertenecen a FONASA. ¿Queda claro eso, chicos? Chiquillos Sí, lindos. profe. Sí, profe. Ya. En relación al PENAC, ¿algún otro tema que quieran comentar? Lean, les vuelvo a insistir, lean todas las opiniones, dudas, comentarios y aportes de sus compañeros. Hay aportes muy buenos, aprovéchenlos, ¿ya? Si no hay dudas, pasamos al otro foro que es el de... Foro Programa Pacientes Dependientes. Pacientes dependientes. Ya, aquí hay varias cosas que yo quiero precisar, ¿ya? Y que muchos de ustedes lo comentaron y lo dijeron claramente. El programa de pacientes dependientes no es solo para el paciente adulto mayor, ¿ya? El programa de pacientes dependientes involucra a cualquier paciente, ¿no es cierto?, que cumpla ciertas condiciones socioeconómicas, pero que además tenga una dependencia importante. Y eso involucra niños, guaguas, mujeres, adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no asocien el programa de pacientes dependientes con la edad, ¿ya? Es para todos. Esa es una cosa. En relación a el programa en sí, el seguimiento que se les hace a los pacientes está establecido dentro del programa y el mismo programa dice cada cuánto hay que ir a ver al paciente, digamos cada cuánto hay que hacer el estipendio, cada cuánto hay que ir a evaluar, eso está todo establecido en el programa. Por lo tanto, en relación a una pregunta que hubo por ahí que preguntaba, ¿no es cierto?, si es que cada cuánto, eso está establecido. Ahora, también hay un tema de criterio. Si yo tengo un paciente dependiente que ha estado con problemas, ¿no es cierto?, que ha estado con un mal dormir, que a lo mejor tiene una herida, un escar, etcétera, etcétera, las frecuencias de visitas domiciliares que yo le voy a hacer a ese paciente tendrá que cambiar, ¿ya? O sea, y aquí les voy a incluir otro concepto. La norma ministerial, lo que está en los libros, ¿no es cierto?, en los documentos que yo les he entregado, es una guía que les va a ustedes permitir establecer ciertos criterios. Pero usted como profesional va a determinar qué es lo que va a hacer con ese paciente, porque va a depender de cómo lo evalúe, ¿ya? La guía ministerial o la norma ministerial le establece un camino a seguir. Usted verá si lo sigue derechito, 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 o dice, en realidad a lo mejor este paciente necesita más visitas, o a lo mejor no necesita tantas visitas, a lo mejor necesita solo la evaluación cada 3 meses que se hace dependiendo del grado de dependencia, ¿ya? Ojo con eso, con las normas. ¿Qué otra cosa salió por aquí en el programa de pacientes dependientes? Acá hay una duda. Veamos esta duda de acá, dice Javier. Javier preguntaba por la capacitación de las personas y dice que a veces uno se encuentra con personas que no están capacitados, simplemente su capacitación se encuentra expirada en el tiempo. Ya. Ojo con esto, chiquillos. Estamos hablando de las personas, aquí estamos hablando del programa de pacientes dependientes. Cuando una persona ingresa al programa Pacientes Dependientes, uno hace una valoración completa del cuidador, quién es el cuidador principal, si hay cuidador secundario, con quién vive, quién lo ayuda cuando no está el cuidador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro foco va a ser los cuidadores que están ligados a esos pacientes que están dentro del programa. Esos cuidadores efectivamente hacen una capacitación en el CEFAM y eso se registra dentro de los mismos registros que tienen en el programa de pacientes dependientes del CEFAM. Ahora, si yo voy caminando por la calle
o voy, ¿no es cierto?, y me encuentro con un aviso y dice, cuido adultos mayores, no sé qué, no sé qué, no sé qué, eso ya está fuera del programa de pacientes dependientes, ¿ya? Por lo tanto, ese cuidador se ofrece porque para él es un trabajo, ¿no es cierto? Y ahí dependerá de cada familia corroborar qué es o qué tipo de capacitación tendrá ese paciente para poder ofrecer ese tipo de servicio y dependerá de la familia si es que quiere realmente cobrar o no, o sea, contar o no contar con esos servicios. La Javiera decía, también hablaba de la certificación para aquellas personas que esperan que les den el alta a su familiar instalada en el centro de salud, bla, 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 ya. La Javiera preguntaba en relación a la capacitación que uno como enfermero le entrega a esa persona para poder hacerse cargo de su paciente cuando se va a llevar a la casa. Ese tipo de capacitación generalmente se hace los últimos días de la estadía del paciente y no necesariamente involucra todo lo que tiene que saber un cuidador. Por lo tanto, de igual manera, esa persona que se va con una persona enferma a su casa o con una persona dependiente y es derivada al CEFAM, sería bueno que se inscribiera en el CEFAM y que del mismo CEFAM le hagan la capacitación correspondiente. ¿Ya? Acuérdense que todo va ligado al programa de pacientes dependientes y al programa no entran todos los pacientes dependientes, sino que entran los pacientes que han sido derivados de alguna manera o que ingresan, digamos, por una ayuda, por un tema de socioeconómico. Javiera, ¿contesté tu pregunta? Javiera Paul. Sí. Ya. Claudia, la Claudia dice... tengo una duda sobre cada cuánto tiempo. Esto ya lo aclaré. Las visitas integrales y las de seguimiento están estipuladas en la norma, ¿ya? Pero generalmente la visita integral es la primera que se hace para poder conocer a la familia, determinar las necesidades, ¿no es cierto? Y establecer el plan de seguimiento. Y de ahí se establecen las visitas de seguimiento. En la práctica, las visitas siempre son acordadas con la familia, ¿ya? Son las que mejor funcionan, por lo tanto, en ese sentido también va a depender de la disponibilidad del personal desde el centro y la disponibilidad de la familia. Claudia, ¿respondida a tu duda? Sí, profe, pero tenía otra duda de que si eso es lo mismo para los pacientes dependientes moderados. Va a depender del grado de dependencia. Ya. Muchas gracias. Ahí tú vas armando tu plan, ¿ya? Ya, parece que del programa de pacientes dependientes tampoco hay nada. ¿Más dudas, comentarios hasta aquí, chiquillos? Vuelvo a insistirles que revisen los comentarios de sus compañeros para que vayan resolviendo alguna duda que probablemente no vieron. Después tenemos pacientes dependientes, hospitalización domiciliaria. Aquí hay harta confusión con la hospitalización domiciliaria. Cuando hablamos, y aquí hay poquitas, no sé qué pasó con el resto. ¿Qué pasó con el resto que no comentó nada? Profe, es que ese era el único foro que aparecía cerrado. Ayer cuando dio más plazo, yo me metí y aún salía cerrado, no me dejó comentar nada. Profesora, en mi caso fue lo mismo, no pude comentar nada y desde ahí que no puedo avanzar a ninguna otra unidad, o sea, a ninguna otra clase de la unidad, igual que la Tiare. O sea, a mí sí me dejó avanzar a los otros profe, pero este me parecía cerrado total, ni siquiera podía poner algo ni nada. María Ignacia. Profe, a mí tampoco me dejó en las otras clases, pero las vi en YouTube. No me dejó comentar. Ya, a ver, niñas, ojo con esto. ¿Por qué les puse plazo? Porque esta materia deberían haberla revisado. Por lo tanto, y haberla revisado, digamos, durante la semana, ¿ya? Los plazos se ampliaron montones de veces y seguramente en alguno de esos, justamente se me quedó cerrado, ¿ya? Lo lamento, se los voy a volver a abrir para que puedan avanzar desde el campus,
¿ya? Es importante que haya digamos, una actividad de ustedes en el campus, pero la idea, y como ustedes se han ido dando cuenta, de estos foros es que justamente entre ustedes se puedan resolver dudas, se puedan hacer aportes, puedan hacer preguntas que a lo mejor son para todos y que así les va a servir para ir, digamos, aclarando algunas cosas en relación a la materia, ¿ya? En relación al foro de hospitalización domiciliaria, la hospitalización domiciliaria es bastante particular. Generalmente se confunde con el tener una persona que cuida a alguien en la casa. Eso no es hospitalización domiciliaria, ya eso es cuidado domiciliario. La hospitalización domiciliaria parte desde el hospital, ¿no es cierto? O desde el centro de salud, ¿no es cierto? Donde el paciente es es trasladado a su casa para cumplir con su hospitalización y apunta habitualmente a cosas muy, muy puntuales como términos de tratamiento, como curaciones, ¿ya? Como necesidad de reposo, pero esa hospitalización, como bien dice su nombre, tiene que ser una hospitalización. Por lo tanto, de alguna manera, los profesionales que son del equipo de hospitalización domiciliaria lo irán a ver a la hora que le toca el medicamento, lo irán a ver a la hora que le toca, ¿no es cierto?, la curación, etcétera, etcétera, y son casos muy puntuales los que se envían a hospitalización domiciliaria, ¿ya? Generalmente son los que están con tratamiento endovenoso y se necesitan camas, como en este momento del COVID, ¿no es cierto?, que están liberando camas y todos los pacientes que se puedan mandar a su casa se mandan, ¿ya? Pero que no tienen un riesgo vital importante, ¿ya? Por ahí también estaba la duda de que qué pasaba si el paciente se complicaba. La idea es que estos pacientes no se compliquen justamente porque no debieran ser pacientes de alto riesgo, sino que los pacientes de alto riesgo se mantienen hospitalizados y los que se envían a la casa son aquellos que realmente cumplen con los requisitos para poder tener continuidad de ese cuidado en la casa, ¿ya? Y que son cosas muy puntuales las que quedan, digamos, a cargo del profesional de salud. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la visita que se le hace a este paciente va a depender del plan terapéutico que tenga este paciente. Si tiene administración de medicamento endovenoso cada 8 horas, bueno, cada 8 horas tendrá que ir la enfermera o el enfermero, ¿no es cierto?, a administrar ese medicamento. Cada día tendrá que ir la enfermera, el médico, ¿no es cierto?, a pasar visita, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es lo mismo que si estuviera hospitalizado, pero en su casa, ¿ya? O sea, lo que cambia es el lugar. La atención debiera ser lo mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por ahí preguntaban, ¿qué pasa si el paciente se complica? Primero, este paciente no debiera complicarse, no debiera, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. Y en caso de que pase, como bien contestó por ahí, no me acuerdo quién, tienen que llamar al SAMU, ¿ya? Porque ahí ya pasa a ser una emergencia, ¿no es cierto? O una urgencia de carácter clínico que no necesariamente obedece a la misma hospitalización domiciliaria. ¿De acuerdo? ¿Dudas en relación a la hospitalización domiciliaria? No, profe, de mi parte no. Ya. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? ¿Quién me levantó la manito? Yo, profe, yo quería preguntarle si uno como paciente podría preguntar si hay alguna posibilidad de realizar hospitalización domiciliaria. Tú puedes preguntar lo que tú quieras, Valeria. Pero de ahí a que efectivamente el hospital tenga ese equipo formado, que fue una de las cosas que contesté por ahí a alguna de las chicas, esto de la hospitalización domiciliaria implica tener un equipo establecido, o sea, un turno de enfermeros, un turno de médicos, un turno de kinesiólogos, y que además este turno o este pool de enfermeros, médicos, kinesiólogos y todos los profesionales que sean necesarios estén yendo a ver a la gente a su casa, ¿ya? Y además eso necesita cierta coordinación, necesita vehículos, necesita, no sé, equipamiento, insumos clínicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no está disponible en todos lados, ¿ya? Por lo tanto, Valeria, tú podrías preguntar y te podrían decir, sí, mire, ¿sabe qué? Y seguramente te van a decir, pero acá
no mandamos a todos los pacientes con hospitalización domiciliaria, sino que mandamos a tales y cuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ten por seguro que si el hospital requiere camas o tiene digamos, el sistema de hospitalización domiciliaria y te ven en condiciones que tú puedas acceder a esa hospitalización domiciliaria, te lo van a ofrecer. Ah, ya, muchas gracias. Profe, Emilia. profe, una pregunta con lo que usted le dijo a Valeria al último, si el paciente puede acceder, esto se refiere a que en la hospitalización domiciliaria, ¿no es cierto?, que hay que tener un ambiente de hospitalización en el domicilio del paciente, por lo tanto se requieren adecuaciones en la habitación, por ejemplo. ¿Esto lo paga el paciente o se le da acceso como el recinto? Es como, no sé si me Tú explico. dices la adecuación. Lo que pasa es que aquí estamos pensando, Emilia, en pacientes que solo se trasladan de cama. No sé si me explico. ¿Ya? El resto, no sé, pues si necesita un portazuero, siempre hay alguna solución fácil para hacer un portazuero. O si necesita, no sé, pues, pero si por ejemplo tú necesitas un catre clínico que tenga una posición particular y no lo tienes, eso no es costo tuyo. O sea, y ahí probablemente no te van a decir, mire, sabe que vaya a hacer, usted puede optar a la hospitalización domiciliaria. ¿Ya? O sea, se van a ir los pacientes que realmente tengan condiciones que no necesiten pagar más. No sé si me explico, Emilia. O sea, si en tu casa tú tienes una cama y tienes un espacio que te permita hacer los cuidados necesarios, no veo por qué no podrían ofrecerte la hospitalización domiciliaria. Ahora, si, por ejemplo, necesitas, no sé, equipo de kinesioterapia que no tienes en la casa, te lo tiene que proveer el hospital, y si no te lo puede proveer el hospital, no tienes por qué comprarlo. Ya, profe, esa era mi duda. Muchas gracias. Ya, más dudas. Aprovechen ahora o callen para siempre. Denise. Profe, sí, en caso de que el paciente requiera hospitalización domiciliaria, no se tenga en el hospital, ¿se deriva a algún centro? ¿Se hace alguna derivación a otro lado? Es que si el hospital no tiene la hospitalización domiciliaria armada como tal, probablemente no te van a decir qué necesitas. ¿Te fijas? Porque no te pueden mandar a ninguna parte. Ah, ya, profe. Más dudas. Aprovechen, aprovechen. Ahora, en términos de costos, que es la otra pregunta que salió por ahí, ¿quién lo paga? Digamos, esto es lo mismo que pagar una hospitalización en el hospital. ¿Ya? O sea, si es FONASA, estamos hablando de los pacientes públicos. Los pacientes privados, bueno, ellos verán cómo lo hacen. Generalmente ahí las condiciones son distintas, ahí hay centros, digamos, distintos y generalmente no tienen el problema de las camas. Pero en el sistema público, lo que usted paga por estar hospitalizado en su casa va a ser, digamos, como si pagara una hospitalización en un recinto hospitalario. No sé si me explico, no es que haya un costo adicional o que se pague aparte o que tenga que pagar de su bolsillo, no, sino que hay una cobertura que da FONASA para la hospitalización domiciliaria. Sigamos avanzando, otro foro, vamos a ver otro foro. Estábamos en hospitalización domiciliaria. Cuidados paliativos. Cuidados paliativos, la verdad es que no hubo muchas dudas, pero sí hubo varias opiniones en relación a qué se hace con estos pacientes, cómo. La verdad es que los cuidados paliativos son para todo paciente con cáncer que esté en su etapa terminal de la vida. Por lo tanto, los criterios de ingreso a este programa tienen relación con el diagnóstico, pronóstico, y, digamos, el manejo de las medidas conservadoras o para mejorar su calidad de vida, ¿ya? La única salida al programa de paliativos sería que el paciente rechazara los cuidados, esa podría ser una opción, o la otra, que es la más habitual, que el paciente fallezca, ¿ya? No es que le digan, mire, usted se mejoró, así que ya no necesita este programa. Eso no ocurre, porque estos pacientes generalmente el pronóstico que tienen, el diagnóstico que tienen,
implican que no van a tener otra salida más que las que yo les acabo de comentar. Por ahí alguien puso las formas de manejar el dolor sin usar fármacos, lo cual me parece súper, súper bueno que lo lean. Y creo que en relación a este foro no debiera haber mayores dudas. ¿Alguna pregunta en relación a los paliativos, chiquillos? Chiquillos lindos. ¿Nadie? ¿No, profe? No, profe. No, profe. Todo clarito, ya. Último, Profe, órtesis. Profe, yo le Emilia. quería pedir, ¿va a habilitar el foro de... Sí. Ya, para poder ver la clase, porque es show tratar de buscarla en YouTube. Claro, es que el año pasado estaban por orden porque las iba subiendo a medida que las grababa. Ahora están todas, digamos, ya están ahí en el repositorio. Pero pueden ir buscando por nombre o qué sé yo, pero ya, sí, pero les voy a abrir el foro. Valeria. Quería mencionar, o sea, a Emilia que tuvo ese problema que si uno se meta como al canal, están como por listas de ramo, entonces van ordenadas y ahí uno puede ver todas. Exactamente. Ay, bueno, gracias, no sabía eso. Yo veía Suscríbase a mi canal. Es como la Ya, YouTube. Ya. Chiquillas y chiquillos, ¿tengo algún chiquillo aquí todavía o no? ¿O se me fueron a dormir? Vi a Kevin por ahí, No, vi a acá Luis. estoy, profe. Ya, Esteban está ahí. Kevin, ¿vives o no vives? Hola, profe. Sí, estoy escuchando ahí atento toda la clase. Ya, ¿estás en Rancagua? ¿Estás en Santiago? No, estoy en el norte. ¿Qué está haciendo en el...? Oiga, pero usted me quiere puro perderme. Ya, ¿quién me levantó la mano? Javier Ortega, ¿estás ahí? ¿Vivo? No está. Sergio Ramírez, ¿vive o no vive? Sí, profe. Ya, ¿quién más tengo por acá? Hugo. ¿Hugo está vivo o no está nada? Si no puedes hablar por el micrófono, ponga un chat. ¿Nada? No, ya. ¿Ven? Tenga puros palos blancos aquí. Órtesis. A ver, reflexión, órtesis, opinión, consulta. Alejandro hizo una consulta, que la vamos a leer. Dice, profesora, ¿estas ayudas técnicas tienen que ser pagadas por el mismo paciente o hay algún programa que el paciente le salga gratuito? Ya. Recuerden, chiquillos lindos, que todos estos programas que yo les muestro aquí están orientados al sistema público de salud. ¿Ya? Es lo que usted se va a encontrar en un consultorio, se va a encontrar en un hospital, etcétera, etcétera, pero no necesariamente funcionan para el sector privado. El sector privado es harina de otro costal, como dijera, ¿ya? Ahí va a depender de su plan de ISAPRE, va a depender de otras cosas y no necesariamente puede acceder a estos programas. Por lo tanto, el costo que va a tener esa ayuda técnica es digamos, de acuerdo a su letra de la previsión de FONASA, ¿ya? En general, las ayudas técnicas que se entregan, los implementos que se entregan como un comodato, es decir, es como un préstamo donde el paciente, si es que la deja de usar, ¿no es cierto?, se devuelve al centro de salud para que pueda ser utilizado por otro. Por eso que es tan importante la labor un poco que hace la enfermera o el enfermero en el seguimiento de estos pacientes, ¿ya? Para que aprendan a usarlas, para que aprendan la mantención que hay que hacerle a estos implementos y que además se puedan rescatar una vez que el paciente ya terminó de utilizar la ayuda técnica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bajo ese prisma, en general no hay costo asociado a el implemento propiamente tal. Ahora, si está dentro, o sea, puede también acceder desde libre elección, también puede tener acceso a las ayudas técnicas a través de FONASA y como bien puso Jace aquí,
hay un arancel que se tiene que pagar, que es muy mínimo, que en realidad pagan 2.790 pesos. No sé cuál será el arancel actualizado, pero lo pueden revisar en los links que amablemente Jace dejó en el foro. ¿De acuerdo? Pero básicamente, como son préstamos, digamos, por eso se llama comodato, o sea, yo te lo presto, tú lo usas, pero me lo tienes que devolver cuando lo termines de usar, y ojalá en buenas condiciones, si no, me lo tienes que reemplazar, eso es un comodato. Básicamente el paciente no paga nada y el único compromiso que se hace con el paciente y la familia es que los mantengan en buenas condiciones para que puedan seguir siendo utilizados por otras familias. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En relación al foro de órtesis parece que no había mucha duda y quisiera saber si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna cosa particular, chiquillos, de lo que acabamos de revisar. ¿Resolvieron todas las dudas?